Claro que sí. Se va a sacar un screen para ver todas las personas que están y eso vamos a hacer valer como asistencia y cuando estemos en las clases regulares se va a trasladar su asistencia virtual a su tarjeta de asistencia. ¿Ya? Por eso les ruego que en su nombre de usuario pongan su nombre completo. ¿Qué personas tenían que exponer hoy día? ¿Pueden alzar la mano, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie tenía que exponer hoy? Muy bien. Aycan Patón, Geraldine, por favor. Y tiene el uso de la palabra. Hoy día exponía compañera, compañera, Patón. Muy bien. Hoy, compañeros, vamos a Mamani Guarachi. Lo propio, hoy exponía. Sí, licenciada. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Nos pondremos orden, ¿ya? Vamos a avanzar la materia, porque no se olviden que tenemos ya un examen en el mes de abril. Entonces, no todo puede ser exposiciones. Hoy vamos a avanzar materia y una vez que avance materia, la media hora que concluyamos, antes de concluir, les voy a dar tiempo para que puedan defender su trabajo. Entonces, empezaremos, por favor. A ver, esperaremos, es y 13. Hasta el cuarto voy a aceptar a todos los compañeros. Tienen 2 minutos más. Pasados esos 2 minutos ya no se acepta a nadie y empezamos con el avance de la materia. Muy bien, avanzaremos, compañera. ¿Puede bajar su mano, por favor, la señorita Patón? A ver, compañeros, desde un inicio tenemos que sentar definiciones claras de lo que es justamente el derecho tributario, ¿ya? No hay algún autor definitivo, son varios autores que hemos utilizado para esta clase y entre estos varios autores les voy a dar una definición que comparto con el licenciado Alfredo Benítez Rivas, ¿ya? En el cual nos señala que es necesario e imperioso estudiar el derecho tributario porque tenemos que darle una visión y un criterio a esta rama del derecho que estudia un instituto procesal, un instituto del derecho que se llama el tributo. A lo largo de la historia, compañeros, el tributo no es una creación de un Estado de derecho. ¿A qué me quiero decir? De que el tributo no tiene una creación reciente. Más al contrario, el tributo como tal tiene una creación de gestiones pasadas que ha ido evolucionando su concepto a lo largo de la historia.
Ustedes saben que en el tributo es esta remuneración, por así decirlo, de carácter económico que tiene que dar cierto individuo al Estado como margen o como parámetro de cierta obligación que brinda o de cierto servicio que utiliza. Entonces, para entender el tributo, tendríamos que retrotraer etapas. Desde antiguos tiempos, como es la época romana, los griegos, ya hablábamos de tributo. Es la misma Biblia. Lecoña Quispe, Micaela Yolanda. Por eso, como les decía, compañera Lecoña Quispe, por favor, les reitero, la hora de ingreso es 5 minutos. Posterior a los 5 minutos de clase ya no van a ingresar, porque ahora como es virtual, tienen mayores facilidades para ingresar a clases. Y una vez que comience la exposición de tema, no les puedo estar ingresando a cada rato. Es la última compañera que va a ingresar y posterior ya no vamos a aceptar porque empieza a sonar y obviamente no podemos continuar con la exposición. Entonces, como les decía, compañeros, retrotrayéndonos a la etapa, por así decirlo, histórica de lo que es el tributo ya estaba establecido desde la iglesia. La misma Biblia ya nos habla de esa potestad económica que tienen para otorgar cierta suma económica al Estado como un contribuyente. Dentro de esta idea de lo que es el derecho tributario, porque hay varios conceptos, también tenemos que entender de que el derecho tributario no nace pues simplemente como un conjunto de normas, no, es aquel conjunto de disposiciones jurídicas que tienen competencias o que delimitan las competencias en los distintos centros de poder. Es una facultad, una potestad que le da el Estado como tal para que pueda ejercer este poder de cobranza. A la fecha, no solo se queda la legislación tributaria o el derecho tributario en un simple conjunto de normas. El mismo derecho tributario se ha ido dividiéndose, se ha ido valiéndose de varias ramas. El derecho tributario no se puede estudiar solo de una parte, se debe analizar en conjunto las otras subramas que hacen al derecho tributario. Entre estas, compañeros, tenemos al derecho tributario constitucional. Como ustedes saben, el derecho tributario constitucional le ha dado una visión a este poder del Estado, porque el Estado tampoco puede cobrar tributos alegremente, de forma impositiva, arbitraria, sin tener un régimen legal, sin tener un marco legal que le permita realizar estos cobros. Es así que muchos autores en varios textos nos hablan de lo que es el derecho tributario constitucional. El derecho tributario constitucional es aquel que regula estas funciones del Estado y le pone un límite y le dice, mira, tú si vas a realizar ciertos cobros, tiene que ser en marco a una norma escrita positiva. Por eso no sé si han escuchado ese aforismo jurídico, nulla legge sine crime previa, no hay crimen sin una ley previa. Lo propio va al hecho de que no puede existir una ordenanza o una instructiva de cobranza tributaria si no existe una ley, una reglamentación que antes así lo prevé. Entonces, avanzando en esta situación, es que tenemos que reflexionar sobre el derecho tributario constitucional. Y el derecho tributario constitucional, ¿y por qué yo hago mención a este derecho? Porque es el que le va a poner delimitación de competencias tributarias al Estado. Es aquel que le va a decir, un momento, tú tienes la posibilidad de cobrar, pero el contribuyente, el que va a aportar, tiene también garantías. Y estas garantías tienes que cumplirlas. No puedes ser arbitrario. Toda disposición que emerja de que tú cobres algo tiene que partir de una disposición legal, tiene que partir de un principio constitucional. Es así que el derecho tributario constitucional
nos hace referencia a este marco legal, a este conjunto de normas que le pone límites propiamente al derecho impositivo del Estado. Ahora, muchos autores comparten de que las limitaciones del derecho tributario están establecidas hasta en el marco legal que es la Constitución Política del Estado. Es más, hay artículos de la Constitución Política del Estado que claramente establecen que los aportes, el tema de los impuestos, el tema de la contribución al Estado, se va a hacer en marco a ciertos parámetros y principios como ser la proporcionalidad. No puede ser arbitrario, no se puede exigir más de lo que puede otorgar o lo que el particular puede entregar. Es así que recogiendo estos principios básicos del ejercicio del poder tributario, tenemos que identificar que en Bolivia el tema de los tributos, la legislación tributaria, también tiene un análisis que se debe realizar de forma histórica. Ustedes saben con varios decretos que se ha ido regulando poco a poco lo que es el derecho tributario. No nace de la noche a la mañana. Ahora, debemos entender también dos cuestiones del derecho tributario. A lo largo de la historia se ha podido evidenciar el derecho tributario sustantivo o material. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con que el derecho tributario sea sustantivo o material? Por favor, compañero Morante Crespo. Morante Crespo. Hola. Compañero Morante Crespo. Alzo la mano. Hola. Creo que alzó la mano, pero no, no fue a propósito. Muy bien. Entonces, tenemos que analizar el derecho tributario sustantivo material como la rama más importante del derecho tributario. Para algunos autores, como les refería, les da un carácter didáctico de cómo interpretar el derecho tributario y su autonomía. También debemos analizar otra subdivisión del derecho propietario, que es el derecho tributario formal o administrativo, aquel que se refiere a la administración del tributo, es decir, a esas acciones que le dan la determinación de cobranza, es decir, la amplitud, los alcances que le pueden dar para realizar de qué forma va a disponer el tributo. Otra situación, compañeros, que debemos analizar también dentro del derecho tributario y es en un contexto más amplio, es los principios de la tributación. Primero, tenemos que llegar a una definición, ¿no? A una definición de que el derecho tributario se refiere a la potestad tributaria que le otorga al Estado el poder constitucional. Entonces, si en examen entramos a una definición de derecho tributario, tendrían que responder qué es esa potestad que tiene el Estado para realizar el tema de la cobranza a los particulares para poder con eso cumplir fines sociales. Tampoco es que el Estado cobra para cumplir fines personales. Ustedes saben que muchos de los principios, garantías y derechos constitucionales son la educación, son la salud, valores y derechos primordiales para el Estado. Y estos derechos primordiales para el Estado tienen que tener y cubrirlos de alguna forma. Es por eso tan importante el tributo. Si no existiera el tributo, también el Estado no puede existir, no existiría, porque no tendría un mecanismo de subsistencia. Compañero Morante Crespo, tiene todavía está su mano alzada. ¿Quiere, quiere participar? Creo que no. Muy bien. Ahora tenemos que entrar a otra definición, a la potestad tributaria. Alguien que quiera participar respecto a una definición de lo que entiende por potestad tributaria, porque todo el momento hemos hablado la potestad tributaria que le otorga el Estado para cobrar impuestos.
¿Alguien tiene otra definición de lo que constituye la potestad tributaria? Si gustan, pueden participar por asistencia, que también va a tener su puntaje. ¿Ninguno? Listen, Daniel, sí, por favor. para mí la potestad tributaria sería como la autoridad legítima para poder realizar la cobranza de dichos tributos, como usted decía hace un rato, con la autorización de marco jurídico legal positivo. Exactamente, Daniel. Por favor, escríbeme un mensaje al WhatsApp, al privado, para que pueda hacer valer tu asistencia. Como ya bien lo ha definido Daniel, la potestad tributaria la vamos a entender como esa facultad de crear, modificar o suprimir los tributos. No es solo que el Estado pueda crear, también tiene esa posibilidad, esa facultad de modificar, de suprimir algún tributo. Y esto, compañeros, es la máxima característica de lo que es la potestad tributaria. Ahora, obviamente que esta potestad tributaria está vigente, como obviamente lo identifica Daniel, en mérito a un marco legal. Porque si no existe marco legal, no existe o no nace esta facultad del Estado de una potestad tributaria. Ahora, este poder fiscal, por así decirlo, esta expresión o manifestación que se le otorga al Estado, esta potestad, le otorga, como les he manifestado, esta fuerza, una fuerza económica para que él pueda, en mérito o sujeto a un ordenamiento jurídico, ingresar a lo que es la posibilidad de ejercer este mecanismo de cobranza, que obviamente tiene sus límites en el derecho positivo, porque si no hay ley, no hay tributo. Ahora, en nuestro criterio, ¿qué entenderíamos por potestad tributaria? Para mí, la mejor definición es la forma en la que el Estado ejercita su poder de cobranza, de creación, de supresión, de modificación de los tributos. Ahora, estos alcances de la potestad tributaria, como lo hemos reiterado y lo vamos a seguir reiterando, tienen que estar en sujeción a un precepto constitucional. Si no hay ley, no hay tributo. Si no hay norma objetiva, no hay tributo. Es más, este precepto legal, constitucional, que le otorga esta facultad, también le pone un límite. Y este límite es para el ejercicio de esta potestad tributaria, porque no se puede actuar, les reitero, de forma unilateral, así seas el Estado o así seas el mismo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, tú tienes que realizar esta facultad potestad tributaria en mérito a ciertas garantías. Y a eso le vamos a llamar límites. Y se pueden advertir varios límites, pero los más importantes en la potestad tributaria es el límite formal y el límite material. ¿Alguna definición, compañeros, de lo que es el límite formal? Ya hemos hablado un concepto de lo que es el derecho tributario. Ya hemos establecido cuál es su marco competencial. Ya hemos establecido de que dentro de esta potestad tributaria hay ciertos límites. Ahora ingresaremos a clasificar cuáles son los límites de la potestad tributaria. No sé si alguno quiere participar o identifique o tenga alguna definición de lo que es el límite formal y de lo que es el límite material. Bueno, creo que no. El límite formal, compañeros, de la potestad tributaria se refiere al principio de legalidad. Este principio que todos los días se habla en todos los medios de prensa, se establece una y se repite una y otra vez, ¿no? El principio de legalidad. El principio de legalidad, por favor, sí, Jesús, tienes el uso de la palabra. Disculpe, dice, disculpe, ha sido un error, dice.
Ya, Jesús, perde cuidado. A ver, un momento, ¿alguien más que quiera participar o que realmente tenga la respuesta con respecto al límite formal? Tambo, por favor. Mm, Tambo, Sí, sí, el límite formal de potestad tributaria sería un principio de legalidad en base a la Constitución del Estado, en este caso sería, para un ordenamiento jurídico en el tema de tributos. ¿Me escuchó, Ali? Sí, le he escuchado. Evidentemente, así es, estimado. Pero tenemos que ser un poquito más exquisitos en en la definición. En la definición de lo que es el límite. Van a disculpar, todavía sigo resfriada. Pero vamos a hacer una definición. El principio de legalidad, también denominado reserva de ley, anótense, ¿ya? Es uno de los principios más importantes porque es la mayor limitación que se puede establecer al tributo. Les reitero, no existe tributo sin ley que lo establezca. En la actualidad, en nuestra ley, en nuestro Estado boliviano, se ha puesto ciertas características a este límite formal. Por ejemplo, la primera característica es que exista una norma que regule cuál es el hecho generador imponible. Mañana yo voy a decir que el impuesto a la transferencia sea 1%. No, me he levantado enojada y voy a decir que sea el 3%, que sea el 30%. No estoy operando conforme al principio de reserva o al principio de legalidad. Entonces, cualquier marco normativo que habla sobre la imposición de tributos tiene que señalar cuál o configurar o expresar de forma clara, precisa, cuál es el hecho imponible que surge para que el Estado tenga ese poder de cobranza. Después, tiene que identificar quién es el sujeto pasivo que va a ser objeto de esa obligación. También tiene que determinar los elementos necesarios de la fijación del quantum. Es decir, si te voy a cobrar un porcentaje, ¿por qué te cobro ese porcentaje? A lo que conocemos también ya en un lenguaje más técnico como la base imponible o la alicuota parte. Y también dentro de todas estas acciones, facultades son de modificar, pero también hablábamos de que tienen la capacidad de suprimir y ahí hablamos de las exenciones, porque dirá, ciertas instituciones están exentas de pagar ciertos tributos por su naturaleza, sea como es la universidad, por un tema estrictamente académico, que es una garantía y un derecho primordial del Estado, está exenta de cancelar ciertos tributos. Ahora, ya ingresando a lo que es el límite formal que hemos hablado, que es el principio de legalidad y su reserva de ley que modifica la obligación como tal, también es necesario de que hablemos de otros límites. Y acá vamos a ingresar al límite material. ¿Qué consideran que es para ustedes el límite material de la potestad tributaria? ¿Alguno tendrá alguna definición de lo que es el límite material? Licenciada, Natalie, por favor, sí, tienes el uso de la palabra. eh, eh, Licen- ah, que hable la compañera primero. Natalie, se te está cediendo el uso de la palabra. Tienes el uso de la palabra. ¿Quieres participar? Sí, compañera, pero creo que la compañera Laura quería hablar antes que yo. A ver, tú participa, Natalie, luego yo voy a preguntarle a Laura, ¿ok? Muy bien, licenciada. Para mí el límite sería pues hasta dónde puede llegar el alcance del tributo. ¿Ya? Bueno, en sí, en parte estás en lo correcto. El límite material del tributo como tal o de la potestad tributaria es la capacidad contributiva. A un pequeño comerciante yo no le puedo cobrar similar o igual a un gran comerciante o un comerciante que tiene varias empresas. No es lo mismo una empresa unipersonal que una SRL o viceversa.
Entonces, este límite material se refiere a esa limitación en la capacidad contributiva que tiene para desenvolverse la potestad tributaria. Imagínense que mañana ponemos un impuesto del 100%, obviamente se va a generar un conflicto social y de lógicas, porque estamos tomando determinaciones arbitrarias que no están velando los límites no solo formales de la ley, sino los límites materiales y la capacidad del poder o del contribuyente. En sí, ustedes saben que los principios básicos de cualquier ley es también la generalidad. Es decir, yo no puedo lanzar proyectos de ley que no tengan coherencia con la situación actual. Imagínense, en el caso hipotético que nos pongamos de lanzar el 100% del impuesto, sabiendo de que existe una crisis social, económica que se está viviendo todos los días, no, pues de lógica me voy a traer un caos social. Entonces, el Estado, el administrador del Estado, el que crea también leyes, tienen que hacer las leyes generales con coherencia a la realidad social que vive su medio. Y ahí nos vamos, hablando de los límites, a las características del poder o la potestad tributaria. La potestad tributaria no solo es una definición. Es más, deberíamos tener todo un tema para estudiar la potestad tributaria, solo para estudiar la potestad tributaria, sus características, sus requisitos esenciales, sus principios y qué marco normativo también tiene. Pero obviamente no va a ser posible, porque lo que tenemos que analizar también es el marco legal vigente de la legislación tributaria en general. Ahora, compañeros, las características de la potestad tributaria. En varios libros, varios autores, por ejemplo, yo tengo este libro que también comparto, que es Derecho Tributario y Legislación Tributaria de Canseco, han establecido ciertas características en las que se ve que tiene que ser permanente, es irrenunciable, es indelegable y aparte de eso, también podríamos decir que es de ejecución inmediata. A ver, de nuevo, es permanente. ¿Por qué creen que la potestad tributaria es permanente? Eh, yo, yo creo que es permanente porque se mantiene a lo largo del tiempo y no tiene fin. Mm, sí, un poco ambiguo el concepto. ¿Saben por qué es permanente? Porque es un estado natural del Estado. El Estado tiene la obligación, su creación del Estado como empresa, si es que le vamos a poner esa visión, es de crear impuestos. Entonces es una característica esencial del Estado. Y no solo eso, deriva de la soberanía del Estado. Porque mañana no puedo decir, ya yo me creo mi Estado y yo voy a empezar a cobrar impuestos. No, legalmente solo es una atribución que se le puede hacer al Estado central para que tenga esta soberanía como Estado de poder hacer o ejercitar su poder económico. Porque, como le reitero, si no, el Estado no sería agente de cobranza de los impuestos, de los tributos, el Estado desaparece. Su rol social es cobrar, para eso invertir, por así decirlo, en las necesidades básicas de de su nación, de su pueblo. Porque si el Estado no puede cubrir con esas necesidades, ¿qué razón tiene de ser? No sería un buen pater familias, ¿no? No sería un buen padre de familia. Es irrenunciable porque este no se puede desprender del poder soberano del Estado. Es decir, el poder tributario es esencial para el Estado, puesto en cuanto que el Estado no va a existir si no tiene tributos. Es indelegable. ¿Por qué cree? Porque el Estado no puede conceder a un tercero, a un particular, su función innata, su función soberana. Por eso él es el único que tiene esa facultad por ser ente soberano de cobrar o dictar una ley para cobrar cierto impuesto.
De ahí que ya evidentemente hay áreas descentralizadas que tienen la misma potestad, las tienen, pero eso no significa que esto le esté cediendo la facultad a un particular, más al contrario, está otorgando ciertas facultades y prerrogativas a otros también instituciones o a otras instituciones de carácter público. Ahora, entre las garantías constitucionales, siempre les he hablado de que esta situación de cobranza no puede ser arbitraria, tiene que estar respaldada en garantías constitucionales. Ustedes saben que por el solo hecho de nacer en el territorio boliviano tenemos ciertas garantías, tenemos ciertos derechos y entre estos derechos está ciertas características. Una es la garantía, como les decía, o el principio de la legalidad, reserva de ley. Otro principio de proporcionalidad, que no se lo puede cobrar más allá de lo líquidamente, materialmente exigible al contribuyente. Pero entre otros principios, compañeros, también está la generalidad y la universalidad. ¿A qué nos referimos con esto? De que todos, si van a tributar, tienen que cancelar. No puede el Estado decir cierto sector sí y cierto sector no. En nuestra realidad y en muchos temas de defensa que han propuesto sus personas, hemos podido advertir de que el Estado lamentablemente no está cumpliendo esta garantía constitucional y está pasando un poquito por alto el principio de universalidad y generalidad porque para una pensión sí cobra de cualquier monto arriba de 10 bolivianos, sí cobra impuestos, pero para muchos sectores, como ser los que venden en las ferias, los 16 de julio, no hay una base impositiva. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué no estamos aplicando el principio de generalidad o universalidad de la base imponible del impuesto? ¿Por qué? ¿Qué los hace diferentes? ¿No son ciudadanos bolivianos? ¿Son ciudadanos de otra categoría? Entonces, al no cumplir el principio de generalidad, estamos transgrediendo garantías que están establecidas y previstas, reguladas constitucionalmente. Ahora, también tenemos que hablar del principio de proporcionalidad. Tiene el uso de la palabra Vilca Flores. Licenciada, disculpe, no puedo ver las diapositivas. Intenté descargar la aplicación, pero no me sale. Perdón, estimada, ¿qué diapositivas? Es que me Hola. salía en la pantalla ir a actividad, algo así, y no. Usted va a exponer hoy, ¿no? No. No, no, no. Las diapositivas todavía no tenemos diapositivas. Estoy en exposición. Todavía no ha mandado uno de los que va a exponer sus diapositivas. Está bien, gracias, licenciada. No tienes por qué. Entonces, retomando, compañeros, hablaremos del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es muy importante y tal vez es uno de los más esenciales justamente de la potestad tributaria. El principio de proporcionalidad es aquel que le señala al Estado lo que tiene que cobrar y le señala que tiene que cobrar en mérito a esta capacidad material del contribuyente. No puedes cobrar más allá de lo que está establecido. Así también lo establece la Constitución Política del Estado en el artículo 323, donde le refiere que hay límites. No podríamos retrotraer y decir se le va a cobrar a alguien algo mayor que su capacidad contribuyente, porque obviamente va a ser de imposible cumplimiento y al ser de imposible cumplimiento vamos a ingresar a generar un gran perjuicio, no para el Estado, sino para el ciudadano de pie. Y esta lógica muchas autoridades no la manejan. Piensan que exprimiéndolo al contribuyente, generándole más impuestos, generándole más observaciones, haciendo un trámite más burocrático, está cumpliendo mejor su posibilidad del Estado, pero se pasa por alto el principio de proporcionalidad respecto a la capacidad del contribuyente. Yo mañana es lo que siempre debatimos, ¿no? Mañana hay que poner la máxima sanción. Las penas
duras en la ley no van a hacer que reduzcan los índices de criminalidad. Y es lo mismo, poner tasas impositivas más graves, más elevadas, no van a hacer que el contribuyente cumpla. Más al contrario, lo están sofocando. Y es porque no se están adecuando esta normativa, esta regulación a la realidad material del contribuyente. Muy bien, compañeros, hasta aquí hemos avanzado cumpliendo un parámetro de 40 minutos. Sin embargo, también tenemos que empezar a escuchar, tenemos dos exposiciones. Entonces, empezamos.